Bueno, en el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de aplicación sobre el teorema del seno que ya explicamos en la teoría en qué consiste. Entonces vamos a construir un triángulo que no sea rectángulo. Y vamos a nombrar cada vértice con letras mayúsculas como corresponde. Recordemos que estas tres letras no solamente sirven para nombrar los vértices, sino también los ángulos interiores. Y vamos a nombrar los lados de acuerdo a los vértices. Recordemos también que si los vértices o ángulos van con letras mayúsculas, los lados van con letras minúsculas. Bien, para resolver el ejercicio vamos a darle valores a algunos de los elementos de este triángulo. Entonces vamos a darle 4 centímetros a este lado. Vamos a darle 3 centímetros a este lado y a este ángulo de acá le vamos a colocar 40 grados. Recordemos que el lado opuesto del ángulo A es el lado A. El lado opuesto del ángulo B es el lado B. Y el ángulo opuesto del vértice C o ángulo de 40 grados es el lado C. Listo, ya habiendo definido esto, entonces vamos a armar el teorema del seno de acuerdo a la teoría de la siguiente manera. Recordemos que deben formarse tres igualdades relacionando cada ángulo, el seno de cada ángulo con su lado opuesto o el lado opuesto con el seno de su ángulo respectivo. Yo voy a hacerlo esta vez escribiendo primero el seno del ángulo. Entonces tenemos seno del ángulo A sobre su lado opuesto que es A, es decir, 3 centímetros, sería igual al seno del ángulo B sobre su lado opuesto que es B, que en este caso vale 4 centímetros. Y esto es igual a el seno del ángulo C, que como sabemos su valor, que son 40 grados, entonces vamos a escribir seno de 40 grados sobre su lado opuesto que es C. Ahí tenemos las tres igualdades que las vamos a llamar 1, 2 y 3, es decir, las tres partes que sacamos del teorema del seno. Ahora, vamos a seleccionar dos para mirar qué podemos hallar de esas dos igualdades. Recordemos que de las tres siempre se van a tomar dos y se deja la otra para posteriormente hallar otro dato. Recordemos que de estos 6 elementos que tiene este triángulo, que son los 3 ángulos internos, conocemos solo uno. Y de los 3 lados conocemos 2, que son A y B, y desconocemos C. Mientras que de los ángulos conocemos el C y desconocemos A y B. Entonces, si decimos, tomamos 1 y 2. Tomamos 1 y 2. Y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Si tomamos 1 y 2 nos queda seno del ángulo A sobre 3 centímetros es igual a sen del ángulo B sobre 4 centímetros. Veamos entonces que de estos 4 datos desconocemos 2. Es decir, desconocemos el ángulo A, el ángulo B y conocemos los dos lados. Pero como no podemos hallar dos datos a la vez, solamente podemos hallar uno, entonces tomando la 1 y la 2 no podemos resolver nada. Vamos a tomar otras dos igualdades. Ahora tomamos 1 y 3 y vamos a ver qué resulta. Entonces nos daría sen del ángulo A sobre 3 centímetros sería igual a sen de 40 grados sobre el lado C. Y aquí vamos a ver que también desconocemos dos datos. Desconocemos el ángulo A y desconocemos el lado C. Entonces tampoco podríamos aplicar esta igualdad de estas dos fracciones o de estos dos elementos tomados, ya que al desconocer dos no podemos hallar en un mismo ejercicio dos cosas. Siempre tenemos que hallar solo una y posteriormente plantear nuevamente
otra igualdad para hallar los demás elementos faltantes. Por último, como ya tomamos 1 y 2 y 1 y 3, vamos a ver si tomamos 2 y 3 si nos sirve. Entonces decimos, tomamos 2 y 3. Entonces, si tomamos 2 y 3, nos queda sen de b sobre 4 centímetros sería igual a sen de 40 grados sobre el lado C. Y observamos que nos queda. Entonces nos quedan dos datos desconocidos nuevamente, que es el ángulo B y el lado C. O sea que en este ejercicio en particular, no es posible aplicar el teorema del seno para hallar los elementos que nos faltan. Recordemos que al comienzo, cuando planteamos este teorema, dijimos que se puede utilizar cuando se conocen dos ángulos y cualquier lado, o dos lados y un ángulo, siempre y cuando el ángulo no esté en la mitad de los dos lados conocidos. ¿Qué es lo que sucede acá? Resulta que conocemos el lado A, el lado B y el ángulo de 40 grados que está en medio de los dos lados. Es decir, es el ángulo que se forma por los dos lados conocidos. Cuando eso sucede, el teorema del seno no se puede aplicar para resolver este tipo de triángulo y tendríamos que utilizar otra herramienta que es otro teorema que veremos más adelante. Muchas gracias.